¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? 10 minutos de análisis. Estamos a unas cuantas horas de que Andrés Manuel López Obrador deje el poder oficialmente, generando por supuesto tristeza, nostalgia, incluso un sentimiento de orfandad en millones de seguidores y de seguidoras. Y es cuando comienza entonces a escribirse la historia. ¿Cómo construyó Andrés Manuel López Obrador ese cariño de la gente? ¿Cómo lo conquistó? ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo fue estructurando su legado? Por supuesto que podemos hablar de su congruencia, por supuesto que podemos hablar de su carisma, por supuesto que podemos hablar de su representatividad con la ciudadanía, del cariño por parte de la población hacia su persona, del significado de su llegada a la llamada silla del águila, por lo que simbolizaba tanto él como lo que representaba. Pero hay otro factor que me gustaría ponerle sobre la mesa y que tiene que ver con toda esta guerra de narrativas de los medios hegemónicos que durante por lo menos 30 años, para no irnos más atrás, por supuesto, porque más atrás incluso el presidencialismo era el que dictaba las reglas, pero de 30 años para acá, los medios de comunicación hegemónicos corporativos comenzaron a tener un peso específico en el ejercicio del poder, convirtiéndose incluso en entes de extorsión, de chantaje hacia aquellos políticos o autoridades que osaban de una u otra forma enfrentárseles. Medios de comunicación que incluso a nivel internacional han tenido un papel fundamental en la caída de gobiernos progresistas que han tomado medidas que afectan al poder capital, al poder económico, al cual, por supuesto, ellos le rinden cuentas y lo defienden con fiereza. ¿Cómo le hizo Andrés Manuel López Obrador para derrotarlos? Ya hemos hablado, por supuesto, de la mañanera, pero hay otro punto muy importante y es el papel de esos mismos medios de comunicación hegemónica y de sus corifeos, de sus conductores. Personajes como Manuel San Martín, como Luis Cárdenas, como Héctor de Mauleón, como Héctor Aguilar Camín, como Carlos Loret de Mola, como Broso, como Aguilar Sincer, como Denise Dresser, como Jesús Silva Herzog Márquez, como Enrique Muñoz, como Adela Micha, como Ricardo Alemán, como Ciro Gómez Leiva, como Joaquín López Dóriga, como Carlos Marín, como Jorge Ramos, como Pamela Cerdeira, como Ana Ordorica y muchos otros más que se caracterizaron durante los últimos 6 años por convertirse en pitonizos y pitonizas de la tragedia, ¿no? En personajes que todos los días, Chumel Torres, que todos los días afirmaban que México estaba a punto de vivir una tragedia, que el país se colapsaría ante las medidas que tomaba ese político venido de Macuspana, que, como diría Alejandra Aguayo, era una vergüenza que no supiera hablar inglés. Todo este grupo de personajes aportó muchísimo a la consolidación del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Fue indispensable en todos los sentidos en la construcción del mito del político tabasqueño. ¿Por qué razón? Porque generaban tanto y generan tanto repudio en la mayoría de la población, generan tanto hartazgo como tal, generan tanto coraje en algún momento dado y tanta desconfianza y descrédito que cualquier cosa que ellos expresaban, de inmediato, por supuesto, generaba el apoyo al presidente de la República. No importaba si Loret de Mola aparecía en un reportaje asegurando, por supuesto, que tenía la verdad absoluta de lo que pasaba al interior del obradorismo y que golpearía su eje de flotación de una manera contundente. La gente simple y llanamente no les creía. Y no les creía porque ya desde tiempo atrás venían arrastrando precisamente un costal de vicios, un costal de intereses, un costal de traiciones, un costal de vanidad, un costal de soberbia, un costal de deshonestidad que los fue convirtiendo no en referentes de la comunicación, sino en referentes de lo negativo, en referentes de lo que no debes de hacer al momento de ejercer el periodismo, en referentes de lo que no debes de decir o hacer cuando respetas a una población.
Hoy lo vemos con columnas verdaderamente desaforadas, fúricas, iracundas por parte de un Héctor de Mauleón, de un Luis Cárdenas, de un Manuel San Martín, análisis de un Ciro Gómez Leiva, hebroso con esa estridencia, gritando a los cuatro vientos, por supuesto, todos los pecados que dicen ellos cometió Andrés Manuel López Obrador. La intención, por supuesto, es degradar al político tabasqueño, que su historia no trascienda, que su historia no se convierta en referente para nuestro país. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos no quieren. Reconocen sus patrones que han perdido esta batalla cultural durante el presente sexenio, pero no quieren que se replique. Quieren que se replique, quieren echarla para atrás de una u otra manera para que el impacto no sea el mismo en las próximas generaciones, porque cada día que pasa en la que los mexicanos y mexicanas asumen un papel más protagónico en todo ello, esos medios de comunicación y esos corifeos sí se convierten en personajes totalmente irrelevantes. La batalla cultural va a continuar, de ahí precisamente que Televisa haya decidido sacar a esos personajes arcaicos, anquilosados, quemados, desacreditados completamente, como una Denise Dresser, un Jorge Castañeda, un Aguilar Camín. Por eso es que Excelsior decide retirar de sus páginas a alguien como María Amparo Casar y otros más también dejan ese tipo de trincheras. No porque haya censura, ni mucho menos, sino porque dejaron de ser útiles a los intereses de la derecha que sabe que para tratar de revertir lo que el obradorismo ha puesto y ha sentado, necesita otro tipo de personajes. Por supuesto que aquí la mano ya no la tienen los medios de comunicación hegemónicas, sino la tiene la población, esa población que aprendió a distinguir perfectamente lo que es una verdadera crítica a un golpeteo sistemático. Estos personajes que ahora gritan a los cuatro vientos, qué bueno que se va Andrés Manuel, no te vamos a extrañar, el presidente de las mentiras, el presidente que le mintió a millones, aún no entienden lo que aportaron a este movimiento, aún no entienden lo que aportaron a esta mitología, aún no entienden lo que aportaron a esta narrativa, aún no se dan cuenta que que su coraje, que su frustración, que su miseria humana, porque hemos visto comportamientos verdaderamente miserables, como el de Antonio Garcí, por ejemplo, poniendo a Sheinbaum vestida de sirvienta, o bien a otros personajes que calificaron a Rosa Isela Rodríguez como la nana de Andrés Manuel López Obrador, o algunos más, como José Antonio Crespo, que hace comentarios racistas y clasistas y compara el obradorismo con el nazismo, aún no entienden la enorme aportación que dieron porque en cada paso que ellos daban, ese paso, ese paso la ciudadanía lo daba para el otro lado, porque en cada expresión que ellos realizaban, esa expresión la ciudadanía la daba por el otro lado. Y esto es consecuencia de su falta completita de cercanía con la gente, de su disociación de la realidad, del no entender y comprender a aquellos que los leen, que los miran, que los escuchen, a encerrarse en ese círculo en donde de verdad se creen el teacher, de verdad se creen el señor Gómez Leiva, de verdad se creen el periodista Loret de Mola, de verdad se creen el payasito de las noticias, de verdad se creen los líderes de opinión. Son personajes que ayudaron a construir poco a poco los cambios que vienen a México, porque son personajes que confirmaron lo que no se debe de hacer y lo que no se debe de aceptar. Son personajes destinados, sí, al basurero de la historia, porque recuerden que toda historia se conforma y se consolida con partes positivas y partes negativas. Y me parece que estos personajes han dejado muy en claro que su parte negativa fue determinante para poder consolidar algo positivo, porque el rechazo que les tiene la ciudadanía se convirtió en una carta a favor de la política de Andrés Manuel López Obrador, pero fueron tan soberbios, tan petulantes, que jamás se dieron cuenta o simplemente no se quisieron dar cuenta que hoy por hoy solamente les creen los que siempre les han creído de un año para acá y les seguirán creyendo porque son iguales que ellos, miserables. Disfruten lo votado, porque también ustedes fueron parte de lo que estamos viviendo. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. 10 minutos de análisis.
Suscríbase, échele super like, super gracias y por supuesto, ya lo sabe, si es usted tan, pero tan amable, no super like, es super chat, super gracias y únanse al canal. Déjeme su comentario, comparte el video, suscríbase y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.